Prepara la estancia. Elige un lugar de la casa donde más cómodo te encuentres, pero antes haz todo lo necesario. Cierra puertas, apaga luces, no te dejes nada por hacer como ir al baño. Más tarde, te vendrán pensamientos cuando tengas que atravesar el pasillo. Apaga las luces principales y opta por velas o luces tenues para crear una atmósfera intrigante. Si alguna pequeña llama de una vela se revuelve, ¿será la corriente? Apaga todo aparato electrónico, cierra puertas para crear silencio en la habitación donde te encuentres y hazte con unos auriculares de modo que escuches el programa y a la vez tu entorno. Es importante escuchar a quien tenemos al lado aunque estemos solos. ¿Te atreves a dejar una silla vacía cerca? Quizás alguien se unirá a la experiencia. Si tienes espejos, colócalos en ángulos que reflejen el lado vacío que dejes al lado tuya o la silla extra que preparaste. Si notas una pequeña bolladura en el asiento, el espejo puede que te resuelva el problema. Todo listo. Bienvenidos a El Caso. Louise Marie Brigante era hija de un hombre de negocios, el cual podía garantizar un futuro prometedor y una gran seguridad a su familia gracias al concesionario de coche que poseía. Pero Louise cambiaría por completo los planes de la familia al iniciar una relación amorosa con Ronald DeFeo. Sus padres estaban en total desacuerdo, pero Louise no estaba dispuesta a dejar el amor de su vida por las intenciones y la economía tan acomodada que el padre la podía proporcionar, lo que llevó a un distanciamiento entre progenitores e hija, incluso llegando a retirarse la palabra largo tiempo. La relación sentimental entre Louise y Ronald prosperaba y el 26 de septiembre de 1951 nace el primogénito con el nombre de Ronald Jr. Tras la noticia, los padres de Louise deciden reencontrarse con su hija y dar un voto de confianza a su yerno, ofreciéndole un puesto en el negocio familiar, en el concesionario de coches Brigante Carl Buick, situado en Brooklyn, para garantizar un buen futuro para su hija y su nuevo nieto. Ronald no les defraudó y dio su mayor potencial obteniendo muy buenos resultados como vendedor de coches, por lo que su suegro no dudó en gratificarle con repetidas primas económicas. Los ascensos llegarían rápidamente por su gran labor y sus objetivos alcanzados en el negocio. Con los sucesivos aumentos salariales, la posición económica de Louise y Ronald era más que favorable, por lo que la nueva familia aumentó en número. En 1956 nació Dawn. En 1961 llegó Allison, seguida por Mark un año después, pero no todo pintaba tan bonito en sus vidas. En una ocasión, cuando la familia pudiera estar en el mejor momento, Louise, por alguno o varios motivos, decidió abandonar la relación con el padre de sus 4 hijos. El esfuerzo de Ronald y su posición en el negocio aportaban una buena economía en casa para poder mantener una amplia familia, pero no podía asegurar una estabilidad en el matrimonio. Ronald no dudó y se esforzó en recuperar la relación con su mujer escribiéndola poemas, esforzándose en todo lo que estaba en sus manos para no perder a la mujer de su vida. Finalmente, lo consiguió y con el paso del tiempo, el matrimonio se trasladó a un nuevo hogar, una casa digna para una familia feliz, de estilo colonial holandés, 3 plantas y sótano, 5 dormitorios, jardín, piscina y embarcadero propio, situada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Long Island. La felicidad aumentaba y Ronald divisaba un futuro prometedor para los suyos, por lo que a la llegada del nuevo hogar colocó un cartel frente a la casa que decía High Hopes, grandes esperanzas. Una vez instalados en el nuevo domicilio, llegó el 5º hijo, John Matthew, en 1965, completando la familia. De puertas para afuera, el padre, Ronald, era un hombre trabajador, amable, simpático, pero en el interior de la casa cambiaba inexplicablemente su comportamiento. Las discusiones con Louise eran cotidianas. Ronald era agresivo, amenazador, altivo y exigente, especialmente con Ronald Jr.,
que constantemente le utilizaba para sus desahogos personales, increpándole y siendo muy severo con su hijo. Los gritos, golpes y objetos lanzados contra las paredes eran formas de comunicación que Ronald utilizaba en casa muy a menudo y probablemente las escenas violentas de discusión fueran escuchadas incómodamente por los vecinos. Ronald Jr. era apodado en la familia por el sobrenombre Butch y en el colegio era constantemente increpado y humillado por sus compañeros debido al sobrepeso que tenía. Su padre le lanzaba embestidas de odio y utilizaba duras lecciones de disciplina contra él, recriminándole el comportamiento débil que reflejaba al no defenderse ante los matones. Cualquier cosa, movimiento o actitud que se saliera de lo normal en el primogénito era la excusa perfecta para que Ronald cargara su ira contra él. Con el paso de los años, Ronald Jr. se hacía un hombre y creció en tamaño considerablemente, con una gran altura y una apariencia de hombre fuerte. Los abusos psicológicos que recibía en el colegio fueron menguando hasta desaparecer, y en casa, su padre tampoco se atrevía a tratarle como cuando era el niño gordo que desprendía fragilidad. Ahora Butch podía intimidar con su presencia y él lo sabía, por lo que en casa es donde más utilizaba su apariencia corpulenta y de hombre dominante, interviniendo en las discusiones y provocándolas, sin agachar la cabeza como solía hacer antes. Las lecciones de su padre dieron sus frutos, y Ronald Jr. ahora sabía defenderse, pero probablemente el patriarca no recibió los resultados como él esperaba, y los problemas aumentaban en la familia, siendo la principal causa Ronald Jr. Luis y Ronald decidieron llevar a su hijo problemático a terapia psicológica, ya que la convivencia en casa cada vez era más insoportable y los problemas se acumulaban como moscas en excrementos. Pero como era de esperar, el muchacho no se lo tomó nada bien y ya tenía otra excusa para odiar a sus padres. Tratarle como loco fue el límite para Butch. Sin embargo, retrocedieron en su decisión de tratar a su hijo con terapias psiquiátricas y encontraron una alternativa, utilizando el dinero como psicología. La estrategia era complacer a su hijo con gratificaciones económicas y materiales, con el fin de que el chico valorara a su familia, que recapacitara a la hora de actuar con soberbia y pensara más de 2 veces antes de causar algún problema. Un día, su padre le obsequió con una lancha motora valorada en unos $14,000 con el fin de entretenerle, pero los resultados volvían a ser nefastos. El chico se aprovechaba más de la debilidad de sus padres y sabía que podía tener lo que se propusiera con violencia, causando miedo en el hogar. A los 17 años abandonó la escuela para dedicarse a cometer pequeños delitos y comenzó a consumir drogas como LSD y heroína, así que su padre optó por introducirle en el negocio familiar para alejarle de los malos hábitos a los que se encaminaba y así poder darle una responsabilidad que le compensara económicamente y poder mantenerle entretenido. Sin embargo, Ronald Jr. se dedicaba a llegar tarde constantemente a su puesto. Faltaba en repetidas ocasiones cuando se lo proponía. Evadía cualquier responsabilidad en su labor profesional que le causara el más mínimo quebradero de cabeza, pero aún así recibía su salario mensual. Por lo que el resultado fue más dinero para drogas y alcohol y menos preocupaciones para conseguirlo, ya que no le hacía falta robar para conseguirlo. Su padre le estaba proporcionando todo lo que quería. Podría ser un lince en cuanto a su profesión como vendedor de coches, pero la psicología con su hijo no daba los resultados buscados como con sus clientes. Ronald se estrujó el cerebro buscando la solución adecuada para no abandonar las esperanzas depositadas en su hijo, pero el primogénito utilizaba todo lo recibido en contra de su padre. ¿Había alguna característica más en Butch que pusiera en peligro su futuro y diera más preocupaciones y problemas a sus padres? Se convirtió en un coleccionista de armas de fuego. Vago, problemático, conflictivo, ladrón, alcohólico, drogadicto y poseedor de armas guardadas en su propio dormitorio, ¿cuál podía ser el resultado del cóctel? Una noche, mientras Ronald Jr. estaba en su dormitorio, sus padres se sumían en una de las muchas discusiones que invadían la casa día tras día. El chico, harto de escucharlos, se dirigió al lugar donde guardaba su colección de armas, con motivación y convencido
se aventuró a solucionar el problema que sus padres estaban enfrentando. Agarró una escopeta de calibre 12, introdujo un cartucho, bajó las escaleras y se dirigió al lugar donde provenían las voces. Se quedó bajo el umbral de la puerta, miró fijamente a su padre, levantó el arma en dirección a su cabeza y... «Deja a mi madre en paz, puto gordo de mierda, te voy a matar», lo dijo, pero no lo hizo. No lo hizo porque el arma no detonó como esperaba. El chico apretó el gatillo, pero el cartucho no se deslizó por el cañón de la escopeta en dirección a la víctima. Su padre se quedó helado, rígido, incapaz de formular una palabra. El silencio se hizo en toda la casa como se propuso Butch. Puso fin a la discusión con su discurso y un clic de gatillo. Agachó el arma sin dejar de mirar a su odiado padre, giró sobre sí mismo y abandonó la estancia tranquilamente, acompañado de paz y serenidad. Las cosas cada vez eran más oscuras en la relación padre e hijo. Ronald Jr. veía a su padre como un enemigo. En una ocasión, en el trabajo, encargaron a Ronald Jr. la tarea de transportar la cantidad de $1,800 en efectivo y 20,000 en cheques para depositarlos en el banco. Cogió el dinero, se encaminó al objetivo, pero en vez de depositarlo, decidió simular un atraco. Contactó con un amigo, un pequeño ladrón, para simular que le asaltaba, para después, sin que nadie los viera, poder repartirse el botín. El padre, al enterarse de la noticia, enfureció con el personal del negocio por encargar a su hijo tarea tan peligrosa y se dispuso a denunciar el robo en la comisaría. Los agentes entrevistaron a Ronald Jr., pero no daban credibilidad a las historias que el chico les contaba. A su vez, al ver que no convencía su relato, se puso violento con los agentes y su padre estalló en cólera, gritando a su hijo y obligándolo a cooperar. Butch, en vez de intentar formular un nuevo relato convincente, miró a su padre con rabia y dijo: «Voy a matarte, gordo imbécil». Salió de la sala a toda prisa, dirigiéndose a su vehículo, alejándose de la comisaría y de su odiado padre. Los hermanos de Butch y sus padres vivían todo un calvario familiar por culpa del chico, y sabían bien que el alcohol, las drogas y las malas decisiones habían hecho de Ronald Jr. una máquina de generar desgracias, pero lo que no sabían era que el chico no tomaba decisiones por sí mismo. Había alguien que acompañaba al muchacho en la toma de decisiones, en su actitud, en su comportamiento, alguien que le comprendía y aconsejaba, que apoyaba y le mantenía informado de lo que estaba bien o estaba mal. Alguien que estaba junto a Ronald Jr., pero que ningún integrante de la casa sabía de su existencia. Era una voz, como si los muros de la casa hubieran elegido a Ronald Jr., solo a él, quizás por haber sido tan débil. El caso es que la voz hizo de Ronald todo un hombre respetado, que conseguía todo lo que quería teniendo al mundo a sus pies, siendo el hombre de la casa, el que manda y todos obedecen, el que cuando él decía algo todos lo hacían sin que nadie le mirase por encima del hombro entre los muros de su casa. La noche del 12 de noviembre de 1974, Ronald Jr., en un momento en el que se sentía solo, sin que nadie le viera, proporcionó a cada plato de sus familiares una dosis de somníferos. Una vez terminada la cena, todos se fueron a sus respectivos dormitorios. El reloj sumaba minutos. Butch no dormía, pero su familia probablemente llevaba bastante tiempo sumergida en un sueño profundo, gracias al brebaje que el chico había camuflado entre sus alimentos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, siendo ahora el 13 de noviembre. Butch estaba relajado en su habitación cuando de pronto entraba en escena el misterioso consejero que le acompañaba de vez en cuando, rodeando la estancia, retumbando en su cabeza, dirigiéndose directa y rotundamente con un mensaje repetitivo: «Mátalos a todos, mátalos a todos». Butch, como si de una marioneta se tratara, se levantó de la cama dirigiéndose hacia su lugar favorito, el lugar donde guardaba su preciada colección. Sus manos agarraron una Marilyn 336, un rifle de calibre 35. Era un arma lenta en cargar,
Por eso decidió dirigirse hacia el lugar donde dormían las únicas personas que podían hacerle frente en caso de despertar. Se dirigió hacia la habitación donde sus padres dormían y, aún sabiendo que estaban bajo los efectos de los somníferos, no quiso arriesgarse. Así que se equipó de los cartuchos necesarios, cargó el arma y avanzó hacia su destino, lentamente, sin hacer el más mínimo ruido. Una vez frente al dormitorio de los padres, pudo ver que la puerta estaba entreabierta, apoyó el cañón sobre ella para empujarla suavemente, despacio, minimizando el sonido a lo más mínimo del chirriar de las bisagras y el crujir de la madera. Una cama y 2 personas tumbadas boca abajo, su padre y su madre, dormían sin ser conscientes que la muerte avanzaba hacia ellos. Los pasos le llevaron hacia su padre. Frente a él, levantó el arma y... apretó el gatillo 2 veces, bajó el arma, la cargó nuevamente. Su madre fue la víctima número 2. Ambos recibieron 2 disparos por la espalda, impidiendo despertar del sueño para siempre. Como si de una lista de la compra se tratara, Butch utilizó una escopeta para tachar uno a los miembros de su familia, con el fin de completar el recado que la voz le había exigido. El silencio invadía la casa, nadie salvo él. Se movía en su interior y con toda la frialdad del mundo se dirigió a la habitación donde descansaban sus 2 hermanos más pequeños, John de 9 años y Mark de 11. Se detuvo entre las 2 camas. Disparó una vez a Mark, se giró, ofreció otro disparo a John. Quedaban 2 miembros para completar la tarea, que aún seguían dormidos. Ni un sonido, ni un grito que a Butch le pudiera alertar de que sus hermanas se hubieran despertado, así que se dirigió hacia el dormitorio de su hermana Dawn de 18 años y Allison de 13. Dirigió el cañón hacia la cara de Allison y justo cuando iba a apretar el gatillo, su hermana abrió los ojos. Butch no dudó ni un segundo y borró otro nombre de la lista. Acto seguido, se volteó hacia el último miembro de la familia, su hermana Dawn. El disparo desfiguró el lado izquierdo de la cara de su última víctima. 6 miembros, en distintas habitaciones, con el pijama que los cubría, que sin saberlo se convertiría en su mortaja, profundamente dormidos acompañados por una oscura noche y un silencio roto por los disparos de un rifle que acabó con sus vidas. En tan solo 15 minutos, Ronald Jr. completó la orden que la voz de la casa le había exigido. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada con su última víctima. Fuera, el perro de la familia ladraba, pero ningún vecino alertó a la policía por los disparos. Nadie escuchó nada, salvo los ladridos del perro que desde fuera de la casa avisaba de la terrible escena que se estaba produciendo en el interior. Una ducha, un afeitado y un cambio de ropa limpia fue lo que se dispuso a hacer tras el crimen cometido. Depositó el arma y la ropa ensangrentada en una funda de almohada, entró en su automóvil y se dirigió hacia los suburbios de Brooklyn para esconder las pruebas del crimen en un desagüe. Se aseguró que nada estuviera a la vista tapándolo con hojarascas y volvió a Long Island. A las 6 de la mañana se presentó en su puesto de trabajo, en el concesionario familiar, como si no hubiera pasado nada. Ronald Jr. y la voz que le acompañaba se convirtieron en los únicos dueños de la impresionante casa de estilo colonial, pero no tardaron las autoridades en descubrir el crimen que Butch había cometido, a pesar de que el chico puso todo empeño en hacer ver que fue un mafioso quien acribilló a su familia mientras él trabajaba, hasta que finalmente confesó que una voz se lo ordenó, y una vez comenzó ya no pudo parar. Donde su padre divisaba un futuro prometedor, donde apostó por la plena felicidad, todo se truncó. El odio, la ira, los gritos y discusiones se apoderaron de la familia como se apoderó la voz de la casa de Butch, dejando un reguero de muertes y una casa lista para recibir a sus siguientes víctimas, con un cartel frente a ella como si de un cebo se tratase, que el propio padre de familia colgó a su llegada, anunciando con letras negras: grandes esperanzas.